Hola, bienvenidos a la clase número 2 de teoría de redes. Comenzamos. Vamos a continuar viendo el problema del árbol de peso mínimo. En este video vamos a hablar de algunas características del algoritmo de Kruskal, además de que vamos a ver características de un nuevo algoritmo. Vamos a recordar cómo funcionaba el algoritmo de Kruskal. Aquí tengo un grafo y ya ordené las aristas de menor a mayor. Primero las aristas de peso 1, como son la 1,3, la 1,4, la 3,4. Seguirían las aristas de peso 2, como la 1,2, etc., hasta llegar a la arista más pesada, que es la 7,9, con peso 10. Una vez que ya las tenemos ordenadas, recuerden que tomamos la primera arista, que sería la 1,3. Luego seguiríamos con la arista 1,4. Aquí está. Seguiría la arista 3,4. El detalle es que esta arista forma un ciclo con las anteriores, por lo que no la podemos tomar. Entonces continuamos con la arista 1,2. Seguiría la arista 6,7. Aquí quiero hacer notar algo. El grafo está en dos pedazos. Aquí hay un pedazo, aquí hay otro. Es decir, es un grafo no conexo. Esa va a ser una diferencia con el siguiente algoritmo que vamos a ver, dado que el siguiente algoritmo siempre se va a tener un grafo conexo, es decir, de una sola pieza. Aquí ya tenemos dos piezas, una y dos. Continuaríamos con la arista 2,4, nada más que no la podemos tomar porque forma ciclo. Seguiríamos con la arista 2,5 y así continuamos hasta obtener nuestro árbol de peso mínimo, el cual aquí está y tiene un peso de 26. Entonces, bueno, recordemos que ustedes tienen que programar el algoritmo de Kruskal. Los datos van a ser de la forma vértice 1, vértice 2 y el peso de la arista. Lo pueden hacer en Octave o MATLAB. Después de que ya tienen capturadas las aristas del grafo, tienen que decidir qué algoritmo van a utilizar para ordenar las aristas. Existen diversos algoritmos de ordenamiento, como son el Bubble Sort, o conocido como el algoritmo burbuja, el Quick Sort, el Merge Sort, Heap Sort, entre otros. De estos, bueno, lo que nos interesaría en un caso dado es la complejidad del algoritmo. Los primeros que mencioné son de complejidad O de n cuadrada, el último es de complejidad O de n log n. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo 100 datos, n igual a 100, entonces los primeros algoritmos, en el peor de los casos, se van a tardar un múltiplo de 100 al cuadrado, que sería 10,000. En comparación con el Heap Sort, que tardaría un múltiplo de 100 por logaritmo de 100, es decir, 200. Hay una gran diferencia entre 10,000 y 200. ¿Ok? Entonces, bueno, para calcular la complejidad de un algoritmo intervienen muchas cosas. Es ahí donde se utiliza probabilidad para conocer la distribución de los datos y hasta a veces aparecen integrales en esos cálculos. Es por eso que en particular ustedes llevan esas dos materias. Pero bueno, de esto ahorita no vamos a hablar. Ustedes deciden qué algoritmo van a utilizar o qué método. Otra de las características que mencioné es que el grafo no necesariamente es conexo. El del siguiente algoritmo siempre va a ser conexo. La otra, por ejemplo, si yo tengo un grafo, no sé, de unos 20 vértices y unas 100 aristas, pues en el peor de los casos va a tener que revisar hasta la última arista, es decir, hacer 100 iteraciones para terminar. En eso también va a diferir con el siguiente algoritmo. Pero antes de continuar con el siguiente algoritmo, vamos a recordar el ejemplo de la clase anterior para ver cómo podría ser una forma de capturar las aristas en nuestro programa y ordenarlas.
Consideremos el grafo de la clase anterior. Las aristas de este grafo son, primero hago mi lista partiendo del vértice 1, que sería la arista 1, 2, 1, 5, 1, 8. Sigo con las aristas del vértice 2, que serían las aristas 2, 3 y 2, 8. Continuaría yo con el vértice 3, etcétera, hasta terminar. Y luego las ordenaría de menor peso a mayor peso. Aquí ya están las aristas ordenadas. Bueno, vamos a ver cómo se haría esto con un programa. Aquí tenemos, mi programa se llama ordenar. ¿Cuántos vértices tengo? Bueno, tenemos 9 vértices y tenemos 17 aristas. Y voy a comenzar a capturar mis aristas. Era la 1, 2 con peso 2, la 1, 5 con peso 4, 1, 8 con peso 3, 2, 3 con peso 0, 2, 8 con peso 1, 3, 4 con peso 4, 3, 5 con peso 10, 3, 8 con peso 6, 3, 9 con peso 7, 4, 7, 9, 4, 8, 2, 5, 6, 5, 5, 8, 3, 6, 7, 7, 6, 8, 8, 7, 9, 5 y 8, 9, 3. Aquí están enlistadas mis aristas, la 1, 2 con peso 2, la 1, 5 con peso 4, etc. Luego me las va a ordenar de menor, que es la de peso 0, hasta la mayor de peso 10. Aquí vemos. La menor es la 2, 3 con peso 0, la última es la 3, 5 con peso 10. Aquí está, 2, 3 con peso 0, 3, 5 con peso 10. Y esta es una de las formas de meter los datos al programa. Y ya después de aquí, bueno, habría que trabajar Cruzcal para obtener nuestro árbol de peso mínimo. Entonces nuestro nuevo algoritmo va a ser el algoritmo de Prim. ¿En qué consiste? Bueno, este algoritmo comienza en cualquier vértice, se agrega una de las aristas adyacentes a ese vértice, de hecho se agrega la que tenga el menor peso y se agrega también su otro vértice. Después se agrega la arista más pequeña con exactamente un vértice en el grafo formado y se continúa así hasta tener n-1 vértices. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el siguiente grafo y vamos a determinar un árbol de peso mínimo mediante el algoritmo de Prim. Vamos a comenzar con cualquier vértice, por ejemplo el vértice 1. Entonces nos fijamos en las aristas adyacentes a este vértice y de ellas tomamos el menor peso. Aquí tenemos un empate, entonces podemos tomar la arista 1, 3 o la arista 1, 4. Por ejemplo, tomamos la 1, 3. Luego nos fijamos en todas las aristas que tienen exactamente un vértice gris y un vértice blanco, serían estas, y de ellas tomamos la de mínimo peso. Nuevamente tenemos un empate y tomamos cualquiera, por ejemplo, la 1, 4. Continuamos, nos fijamos en las aristas que tienen exactamente un vértice gris y un vértice blanco, y de todas ellas tomamos la de menor peso. En este caso es la arista 1, 2. Continuamos. Aquí la arista de menos peso es la 2, 5. Ahora es la 5, 8 o la 3, 6. Tomamos la 5, 8. Ahora
Entre estas dos sería la 3,6. Entre estas sería la 6,7. Nos fijamos en las que tienen un vértice blanco y un vértice gris, serían estas. La de mínimo peso es la 6,9 o la 8,10. Tomamos la 6,9. Luego, entre la 8,10 y la 9,10 tomamos la 9,10. Y así hemos obtenido el árbol de peso mínimo, únicamente en 9 iteraciones. Las diferencias del algoritmo de Prim contra el algoritmo de Kruskal son las siguientes. Siempre obtenemos un grafo conexo, es decir, nuestro grafo siempre es de una sola pieza. Tomará únicamente n-1 iteraciones, porque en cada iteración agregamos una arista al árbol. Esa es una gran diferencia contra el de Kruskal. Por ejemplo, vean, este grafo tiene 7 vértices, tiene 21 aristas. Entonces en el de Prim únicamente nos va a tomar 6 iteraciones obtener el árbol de peso mínimo. Sin embargo, en el de Kruskal podría ser que tengamos que revisar las 21 aristas, es decir, que nos tome 21 iteraciones. Otra diferencia es que no depende de un algoritmo de ordenamiento. Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver. La tarea es la siguiente. Van a resolver con el algoritmo de Prim los dos ejercicios que ya tienen. Los van a escribir paso a paso. Esto es tanto para Kruskal como para Prim. Seguimos en contacto por Facebook y por WhatsApp. Ya saben, esta clase se encuentra en el blog. Además van a tener que programar el algoritmo de Prim, ya sea en Octave o MATLAB. Y me gustaría que también pusieran cómo van a modificar el algoritmo para obtener el árbol de peso máximo. La entrega de los ejercicios y del programa es el día viernes. Bueno, pues eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.